Con su permiso, querida presidenta. Adelante, compañero. El que suscribe, diputado Marco Antonio del Ángel Arroyo, integrante del Grupo Legislativo del PRI, con fundamento en el 38 y 34 de la Constitución de Veracruz, pongo en sus manos de esta honorable asamblea el anteproyecto con punto de acuerdo que exhorta a todos los miembros de la 63 legislatura y a los miembros de la Junta de Coordinación Política de este Congreso a dictaminar el anteproyecto con punto de acuerdo que exhorta al fiscal general del Estado de Veracruz para que, conforme a derecho, atienda las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, presentado por un servidor el pasado 29 de enero. Compañeros, cuando acabó el periodo ordinario pasado, solicité un punto de acuerdo que a mi juicio era relevante para México y para Veracruz. Palabras más, palabras menos, les dije que México se encontraba en la lupa internacional, no por su crecimiento económico, no por su educación, mucho menos por algunas innovaciones en la ciencia y en la tecnología. Estamos en la lupa internacional por la grave crisis que tenemos de derechos humanos, de violaciones tan graves que hay en el territorio nacional. La falta de compromiso del poder público es lo que nos sitúa en esta crisis de derechos humanos. Pero mire, voy a ir más allá. No es una crisis de derechos humanos, es una crisis del ejercicio del poder político en México. Es una crisis de cómo se ejerce el poder en México. Y ahí está el punto medular. Hoy les quiero venir a recordar con mucho respeto que tratándose de cuestión de derechos humanos, y se los vuelvo a decir, no es una cuestión opcional, ahí véanlo en la Constitución, es de obligación permanente. Tratándose de derechos humanos, no cabe, y se los vuelvo a decir con mucho respeto, nadar de a muertito, no se tiene que tocar un botoncito para abstenerse, como siempre algunos le hacen, sino que hay que ser totalmente firmes y contundentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya no voy a refritearles tanto porque ya lo dije en enero, me voy a ir a lo de fondo. Dos cosas: complementar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos denunciados, y de conformidad con el resultado de la misma, ejerza las acciones penales correspondientes, a fin de someter a un procedimiento judicial a los responsables de los hechos que hasta la fecha no han sido juzgados. Reparar las consecuencias de la violación a los derechos humanos enunciados, incluyendo una indemnización adecuada a los familiares y a las víctimas. Señores, por tal motivo, presento un acuerdo para que los miembros de la Junta de Coordinación Política acuerden, y discúlpenme la redundancia, solicitarle al fiscal general del Estado cumpla con la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. A ver, se los voy a explicar con manzanitas a ver si me pueden entender, así para que quede preciso, que quede claro. Miren, la vez pasada que yo usé esta tribuna para hablar de este tema, yo me acuerdo que muchos se sumaron a este proyecto de punto de acuerdo. Yo me acuerdo, valga la redundancia. Y no ha llegado ningún tipo de dictaminación al fiscal. Ha dormido el sueño de los justos. Y miren, no hay que desgarrarse tanto las vestiduras, porque un punto de acuerdo es un llamado a otro poder. Quizá no es un llamado vinculante, es un llamado quizá moral, para que le diga a un nivel de gobierno o a otro poder, pues que haga su función. Pero miren, eso no es el problema, el punto de acuerdo per se. Algunos cínicos dicen que el punto de acuerdo es un llamado a misa, algunos cínicos, no quiero decir nombres, pero no,
Lo que está de fondo aquí es qué clase de diputados y qué compromiso tenemos con los derechos humanos. Ese es el asunto de fondo, la sordidez y la marcada indiferencia. No es el punto de acuerdo al fiscal, sino un ejercicio de conciencia de nosotros, señores legisladores. Entonces, yo no quiero pensar, no quiero especular el porqué de la no dictaminación. Y les voy a poner un ejemplo muy breve de política, si me permite. ¿De qué nos sirven los grandes discursos grandilocuentes del Estado de Derecho, del desarrollo económico y de varias cosas, hasta del buen gobierno? Algunos cínicos hablan de buen gobierno. ¿De qué nos sirven si cuando llega un asunto a la soberanía, un asunto perfectamente delimitado, un asunto que nos llama a todos nosotros a la acción, lo dejamos pasar, lo dejamos que se pudra, hay que quede? Entonces yo digo, ¿de qué sirve hablar de grandes temas nacionales cuando nos llega un asunto de la Comisión Interamericana y no procede, no se dictamina al fiscal? Y es la cuestión a la que quiero llegar de fondo. ¿Hay compromiso o no hay compromiso con este tema, señores diputados? Porque dicen que un pequeño detalle desnuda la estructura de manipulación, de corrupción o de simulación. Yo, como siempre les digo, se los voy a dejar a su conciencia. Y les diré, no espero nada, absolutamente nada, de algunos compañeros diputados, nada. Pero he ganado en una hipótesis, que para ser activista de los derechos humanos, esa es mi tesis, esa es una tesis que tuve en un diplomado, para ser activista de los derechos humanos hay que vivirlos en carne propia. Cuando hay vejaciones a una madre, a un hermano, a un padre, cuando uno es vejado por la autoridad, es cuando se vuelve uno solidario. Mientras no, son fríos y quizá, y lo más lamentable, frívolos, señores diputados. Entonces, esto confirma mi tesis. Solamente aquel que ha sufrido una violación a los derechos humanos es aquel que tiene un compromiso. Y eso lo digo con mucho respeto. Qué mal estamos. Rolando Hernández Hernández y Atanasio Hernández Hernández, ejecutados por el gobierno de Veracruz en 1994, les darán las gracias donde se encuentren. Donde se encuentren les darán las gracias. Y de mi parte, señores, cuando los vea con los candidatos a gobernador, ahí cuando los vea en los mítines, yo les recordaré que cuando hablen de democracia, de derechos humanos, ahí en las chingacampañas de esta república electorera, les recordaré en este asunto de ejecuciones del gobierno del Estado, solo recibí una marcada sordidez. Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el anteproyecto con punto de acuerdo por el cual se exhorta a todos los diputados miembros de esta legislatura y a los miembros de la Junta de Coordinación Política del Congreso a dictaminar el anteproyecto con punto de acuerdo, valga la redundancia, que exhorta al fiscal del Estado a hacer las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y terminaré con una reflexión. Lo dije en enero. ¿Cuál fue el diagnóstico que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos meses? Si alguno de ustedes si se acuerda, las mismas palabras, que existe una grave crisis de derechos humanos porque la autoridad no le interesa ese tema. Y yo les hago la reflexión ya para irme. Mire, yo he visto que cuando viene el Banco Mundial, todos de todos los partidos hacen caso al santón de José Ángel Gurría. Cuando viene una recomendación del Fondo Monetario Internacional, todos hacen caso. Llegó el Fondo Monetario, que nunca se equivoca, pero vean cómo estamos. Pero también hay otro organismo internacional, la Comisión Interamericana, y tenemos reformas en el artículo 1. ¿Y qué contesta el gobierno federal?
que simple y sencillamente difiere del acuerdo. Yo creo que aunque el presidente de la República es miembro de mi partido, no podemos solaparle esa frivolidad, compañeros. El presidente tiene que escuchar, como escucha al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la Comisión de los Derechos Humanos. Y si no se puede allá en Los Pinos, al menos aquí en la modestia de nuestro Estado, en nuestra modestia de nuestro Congreso local, escuchar ese tipo de recomendaciones, escuchar las batallas que se vendrán en el artículo 4 constitucional, porque tendremos que estar pendientes y ser autónomos en verdad y votar en conciencia, escuchar a las organizaciones feministas, escuchar la otra parte. Esos son los derechos humanos. Muchas gracias, señores diputados.